Permanente nos hace estar aquí permanentemente, sin horario, y bueno, en este momento a minutos de tomar importantes decisiones, pero sí quería acompañarles porque me parece muy valiosa esta iniciativa que tiene el Departamento 19 de mantener ese vínculo con la patria, ese vínculo con el proceso, ese vínculo con esta victoria popular que vamos a celebrar en pocos días, 2 años. Una victoria que nos costó décadas de sacrificio, de esfuerzo, de mucho sufrimiento, pero también de alegrías, de conocer y de encontrarse en la lucha a compañeros y compañeras que ahora son prácticamente hermanos y hermanas en la lucha. Así es de que esto ha tenido también una ventaja en cuanto al crecimiento político de la ciudadanía en general y particularmente de la militancia de nuestro Partido Libertad y Refundación. Pero ¿qué han significado estos 2 primeros años ya desde acá, desde adentro? Pues bueno, en primer lugar, encontrar, aunque había una idea de cómo podía estar la situación del Estado a nivel económico, a nivel social, a nivel de corrupción, teníamos una idea de cómo podíamos encontrarlo, nada nos preparó para lo que en realidad se encontró y hubo que empezar y trabajar en el Ejecutivo por recuperar la institucionalidad del Estado. El Estado de Honduras prácticamente lo habían desaparecido, habían intentado desaparecer las empresas del Estado, que ya sabemos que eso es parte de la lógica y de las prioridades del neoliberalismo, pero además de eso habían entregado prácticamente la conducción del Estado a las élites empresariales, a los banqueros, como el caso de los recursos del Estado de Honduras, que eran manejados a través de fideicomiso por la banca privada nacional. Una situación que va completamente en contra del mandato constitucional que establece que los recursos del Estado deben manejarse a través de la caja única. Y de ahí empezamos a identificar en los primeros 100 días, la compañera Xiomara Castro, la compañera Rixi Moncada dieron un informe de la situación alarmante en la que estaban las finanzas del país. El Estado completamente endeudado más allá de sus posibilidades, una gran cantidad de contratos completamente desfavorables, lesivos a los intereses del Estado y obviamente del pueblo hondureño. Entonces el Ejecutivo empezó la parte que le corresponde de recuperar la institucionalidad. Se crean desde el inicio nuevas secretarías que marcan un inicio de lo que es este gobierno socialista, este gobierno humanista de nuestra compañera Xiomara Castro, como el hecho de crear de entrada la Secretaría de Estado en Asuntos de la Mujer, cuando antes lo teníamos como Instituto Nacional de la Mujer, de crear la figura del ministro de la Comisión Nacional de Deportes, el compañero Mario Moncada, ha asumido esa responsabilidad. Y ya este año pues se eleva lo que fue la DINAF, la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, también al rango ministerial, y ahora es la Secretaría Nacional, la Secretaría de Estado en Asuntos de Niñez, Adolescencia y Familia. O sea, algunas de las decisiones respecto a la estructura del Ejecutivo que tienen que ver con ese interés en apego a lo que manda también la Constitución de la República, que establece claramente que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Se crea entonces la estructura a nivel del Ejecutivo, se eliminan algunos ministerios que no tenían ningún beneficio para el pueblo, se fusionan algunas otras direcciones e instituciones, pero lo más importante es que el pueblo hondureño, a través de la presidenta Xiomara Castro, asume el control del gobierno, y desde ahí se empiezan a sentar las bases de lo que es un Estado de Derecho. Y en el caso nuestro, con el compañero Ramón Barrios, que realiza una labor bastante importante dentro del Congreso Nacional, solamente con esa comisión que él preside de Legislación y Asuntos Constitucionales, es una de las comisiones más importantes que tenemos en el Congreso, y el compañero Barrios nos ha dejado muy bien parados ahí
con la responsabilidad que él ha asumido esa delegación y la presidencia de esa comisión y de otras comisiones especiales en las que nos ha tocado trabajar. Por ejemplo, el compañero Barrio fue el presidente de la Comisión Especial de Extradiciones, donde le acompañé como secretaria y conjuntamente con otros compañeros y compañeras hicimos un trabajo bastante fuerte para evitar que se retrasara la extradición de Juan Orlando Hernández y para evidenciar la colusión del titular de la Corte Suprema de Justicia en aquel momento, el titular del Ministerio Público en aquel momento y toda la corrupción que hubo en el manejo del tema de extradición. Entonces, ¿qué nos ha tocado aquí en el Congreso? Bueno, aquí en el Congreso también la situación fue caótica. Aquí se vino a encontrar una situación administrativa donde un solo diputado del Partido Nacional tenía en papeles 400 empleados. Aquí se encontró una situación donde, como ustedes recuerdan, hace 2 años el pueblo hondureño nos acompañó a recuperar físicamente el edificio del Congreso Nacional y lo tomamos y estuvimos aquí en roles de turno para estar de día y de noche. A mí me correspondía estar todas las noches, entraba a las 8 de la noche y salía en la madrugada para estar resguardando las instalaciones. Y aquí hubo personas a las que se les encontró, empleados de estos diputados del Partido Nacional, en trituradoras de papeles, desapareciendo todo lo que era la documentación que podía, a juicio de ellos, comprometerles. Luego, en Secretaría del Congreso Nacional encontramos que hay una buena cantidad de documentos, de decretos que fueron aprobados por el Congreso, que tampoco existe registro de eso. Y ha tocado por parte de la Junta Directiva del Congreso Nacional recuperar, no solamente a nivel de memoria histórica, sino que recuperar todo lo que es esta documentación que nos permite tener el respaldo de qué es lo que el Congreso Nacional ha aprobado y cuáles son las leyes vigentes en el país y cuáles son también algunas otras decisiones que se han tomado a nivel de Congreso Nacional. Se crea por primera vez en el Congreso Nacional de la República una comisión anticorrupción. Se crea también todas las condiciones para que los diputados y diputadas de las diferentes bancadas puedan participar activamente en diferentes comisiones legislativas. Se democratiza también el acceso a diferentes espacios aquí en el Congreso Nacional que normalmente solo las personas vinculadas al partido de gobierno tenían. Y luego empezamos a hacer la contraparte que el Ejecutivo necesitaba. Por ejemplo, aquí fue donde derogamos, en el Congreso derogamos los fideicomisos. Aquí en el Congreso Nacional la bancada completa de Libertad y Refundación, con algunas alianzas que se construyeron, logramos derogar la ley de secretos, logramos también derogar la ley de empleo por hora, o sea, empezamos a derogar una serie de leyes que afectaban directamente los intereses del pueblo hondureño. Y además de eso empezamos a trabajar en la normativa que nos permita que haya una sociedad en el marco donde pueda aplicarse correctamente la justicia. Por ejemplo, también con el compañero Ramón Barrio, estamos en la comisión especial que revisa el Código Penal de la Impunidad. Tenemos listo ya el informe para ser presentado. Sonó la imagen. No miro la imagen. ¿De quién? No, está bien. Ahora sí. ¿Y los demás? Silvia, te estamos viendo bien. Ok. Te estamos viendo. Bueno, entonces les decía que esa comisión es importante porque recordemos que el Código Penal de la Impunidad fue el que permitió, en primer lugar, que los delitos contra la integridad y la vida de las mujeres tuvieran una reducción de penas, donde se permitió que los delitos de receptación y lavado de activos que fueron utilizados por todas estas empresas coludidas con la narcodictadura no pudieran tener una pena alta. Este Código Penal permitió también que estos delitos de corrupción tuvieran penas mínimas, y por el contrario permitió la persecución, la criminalización de luchadores y luchadoras sociales. Tenemos listo ya nuestro informe para que se proceda a decretar la nulidad de este Código Penal porque se aprobó con vicios bastante fuertes en un periodo donde no estaban habilitadas las sesiones y entró en vigencia cuando estábamos en suspensión de garantías constitucionales.
hubo una diferencia entre lo que se discutió y lo que se aprobó, y otra diferencia entre lo que se aprobó y lo que se leyó en el acta de la sesión, y otra diferencia entre lo que salió publicado en la Gaceta. O sea, hay una gran cantidad de vicios. La opinión de la Corte Suprema vino con posterioridad a que ya el código se había aprobado. Entonces, esto nos permite ahora empezar a trabajar en un código penal que sí represente los intereses que tiene ahora el Estado para proteger a la población y para castigar, para perseguir y castigar el delito. Estamos trabajando también desde el Congreso Nacional en las normativas que nos permitan hacer un combate directo a la corrupción. Además de derogar la ley del secreto, se derogó un decreto que condicionaba o que limitaba las posibilidades de la UPERCO para poder perseguir casos de corrupción y criminalidad en el país vinculada a actos de corrupción. También hemos dictaminado favorablemente, y ya va a su tercer debate, la ley de colaboración eficaz, que va a ser una herramienta importante para combatir la delincuencia. ¿Por qué mencionarles algunas de las tantas leyes que hemos aprobado? Porque el trabajo que se está haciendo para sentar las bases de este nuevo Estado que requiere nuestro pueblo, pues se trabaja conjuntamente con el Ejecutivo, y de ahí porque ha habido la intención de estos grupos de poder de desde el Congreso Nacional bloquear lo que son los avances del gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Por eso aquí el BOC instaló un escenario donde han llegado al extremo de golpes, amenazar con armas de fuego, amenazar con armas blancas, hacer campañas en contra del presidente, del Congreso, las principales figuras que asistimos a defender el posicionamiento del Congreso del Pueblo en los diferentes foros de opinión, y también en este momento quienes, las 9 compañeros que integramos la Comisión Permanente del Congreso, por las decisiones valientes que ha tocado tomar, como el nombramiento de manera interina del fiscal general y el adjunto, que el pueblo hondureño ha valorado cómo ha habido un cambio en la conducción del Ministerio Público. Entonces esto, compañeros y compañeras, lo que nos indica es la validez de esa convocatoria que ha hecho la presidenta, porque tenemos que mantenernos organizados, movilizados y movilizadas con ustedes como departamento de 19, apoyando, acompañando estas acciones y también ayudándonos a difundir fuera del país lo que en realidad está pasando. Estos nombramientos interinos, y se los va a explicar con detalle el contraministro Barrios, fueron hechos en estricto cumplimiento a lo que dice el texto constitucional. Aquí en el Congreso Nacional las decisiones que tomamos son completamente apegadas a la ley. Por eso es que no tenemos ningún temor de que nos denuncien, de que nos quiten una visa a los que tienen visa o a los que les interesa tener visa, porque lo que estamos aquí es trabajando en función de un interés superior, que es el que nos trajo a cada uno de estos cargos. Entonces yo nuevamente me excuso, quedan ustedes en las mejores manos por el compañero Ramón Barrios, y decirles que es valiosísimo su apoyo, y sigan ustedes presentes con nosotros y nosotros. Muchas gracias, compañera diputada Silvia Ayala, por siempre atender nuestro llamado también como Departamento 19. Ella es una de esas mujeres valientes. De hecho, en algunos de los videos que ustedes estaban presenciando, ahí aparece la diputada Silvia Ayala durante la resistencia contra el golpe de Estado, porque ella es de este tipo de líderes que hasta se tiró a las montañas, cruzando la montaña entre Honduras y Nicaragua para poder ir y recibir al presidente Zelaya cuando él intentaba regresar a Honduras como presidente del país, que lo eligió como su presidente constitucional. Imagínense ustedes, el mismísimo presidente de la República que no podía regresar porque los golpistas, los asesinos, lo tenían amenazado de muerte. Ese es el tipo de situación que hemos librado en Honduras, y por eso es que es tan importante defender esta victoria del pueblo hondureño, que